El siguiente mensaje por el pastor Gelman Ávila es una producción de la Iglesia Misión de Gracia, recibiendo gracia para darle gloria. De 1 Corintios, don de sanidad, don de sanidad. Bien interesante. Dicho esto, vamos a leer 1 Corintios 12, estamos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Dice el versículo 9, 1 Corintios 12, 9. A otro, está hablando de los dones que el Espíritu Santo da, fe por el mismo Espíritu, hablamos la semana pasada de ello, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude a la hora de estar expuestos a esto que dice aquí la Biblia, y nos vamos a dar una paseada por la Escritura acerca de este asunto. Padre, primero que todo queremos darte gracias que has tenido misericordia de nosotros. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús sobre cada persona que estamos aquí, cada familia. Espíritu Santo, te suplicamos que nos ilumines, que nos ayudes a ver tu palabra, lo que dice, lo que tú quieres decir en ella. A mí líbrame, Señor, líbrame, te lo suplico, junto con todos los que me escuchan, de error. Te pido tu ayuda, Padre, en el nombre de Jesús, y que lo que se va a compartir el día de hoy no únicamente traiga a nuestros corazones instrucción, sino transformación que nos permita recibir, Señor, del poder de tu Espíritu Santo también en sanidad, la cual sabemos que tu palabra claramente enseña, la cual tu palabra claramente nos dice que pidamos, de la cual tu palabra hay muchos ejemplos acerca de ello. Lo pedimos juntos, Padre, lo recibimos por fe, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. A diferencia de otros dones, tal vez ustedes cuando han empezado a leer la Biblia, haya sido uno de esos dones que muy probablemente hayas tú querido tener. O sea, tal vez el de lenguas, no por lo que ya hemos hablado, de lo confuso que pudiera haber sido para alguien. Tal vez lo de la palabra de sabiduría, de ciencia, y esto, ay caray, pues ¿qué es esto? Y la fe, decimos, bueno, pues yo sí quiero fe y todo, pero cuando llegamos a este don de sanidad, en un momento dado nos vemos como deseando orar por la persona y ver lo que se levante, que se sane, que se restaure, que vuelva una vez la persona a su completo estado de salud, y nosotros viéndonos siendo como el instrumento usado por Dios para eso. Entonces tiene una cierta connotación muy inapropiada, se pudiera decir, de que nos va a hacer ver muy bien. Y esto es algo con lo que quisiera tratar el día de hoy. Quiero que nos paseemos por la palabra de Dios, viendo cuál es el propósito del don de sanidad, de qué manera nosotros lo debemos de ministrar, y vamos a ver varias cositas que es importante que debe de quedar claro. Hemos visto que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, que hay personas a quien Dios le ha dado dones diferentes, y el propósito de que Dios te haya capacitado con algún don es para que tú puedas recibir el poder del Espíritu Santo, ministrarlo a otros, que sean edificados y que Cristo reciba la gloria debida a su santo nombre. Nosotros todos, lo hemos dicho muchas veces, Isaías 43, hemos sido creados para la gloria de Dios, hechos para la alabanza de la gloria de su nombre, Efesios 1. Por lo tanto, lo que hacemos debe de traer en el corazón algo en lo que tenemos que crecer, porque no fácilmente manejamos el concepto de que existimos para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, hermanas, por eso en ocasiones hacemos tantas cosas tan inapropiadas,
porque las andamos haciendo para nuestra gloria, para nuestra satisfacción, para satisfacer nuestro ego, para calmar nuestra culpa, por una serie de cosas, pero no para la gloria de Dios. Y el Señor Jesucristo fue muy enfático en que eso quedara claro. Cuando el Señor Jesucristo llega a la aldea donde vivían Marta, María, Lázaro, le dijeron pues que se había muerto, que si hubiera estado ahí, que pues, no hubiera muerto. Jesús cuando contesta, les dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Tenemos un evento sumamente importante. O sea, Lázaro era un hombre muy importante. Muere, el Señor Jesucristo llega y lo confrontan con esas. ¿Sabes qué, Jesús? Mira, si hubiera estado aquí, pues no hubiera. Me dice, mira, esa situación tiene un propósito. Es para la gloria de Dios y para que Jesucristo sea glorificado. De entrada. Tenemos otro ejemplo, capítulo 9 del Evangelio de Juan. Se los voy a leer porque este se me hace importante verlo, porque desafortunadamente cuando somos legalistas, cuando somos fariseicos, tenemos tendencias, como les decía hace un momento, a emitir juicios rápidos. Dice el capítulo 9 del Evangelio de Juan, así dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Se acuerdan de esa parte? Dice Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Las obras de Dios manifiestas en un hombre que nació ciego. Y la pregunta que hacen los discípulos luego es, a ver, ¿quién pecó? ¿Por qué este está enfermo? Nació ciego. Alguien tuvo que haber pecado, él o sus padres. Dice, ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me ha tocado a través de la historia ver personas que vehementemente dicen, está así por pecado, porque anda pecando, por eso está así. ¿Saben quién hacía eso? Yo. Había escuchado de este tipo de cosas, leía partes de la escritura, las sacaba de contexto, decía, por esto está enfermo. Arrepiéntase y vea que se le quita el problema que trae. Inicuo. Y la maldad. Esa es pura maldad. Pura falta de conocimiento, pura falta de misericordia, pura falta de entendimiento de lo que la palabra de Dios enseña. Y llegué a escuchar hombres de estatura, decir, es un espíritu. Decía, oye, pero está resfriado, es un espíritu. ¡Ay, Chihuahua! O sea, digo, qué terrible, ¿no? O sea, qué terrible acusación, qué terrible juicio, qué terrible ese tipo de expresiones, ¿no? Los cánceres, no, ese es un espíritu, ese es un pecado. Hay bebés que nacen con cáncer. Hay gente muy piadosa que muere de cáncer. Gente que ama a Dios. Gente que ha vivido para el Evangelio y muere de cáncer. Hermanos, es importante que nosotros a la hora de tener situaciones en la vida, en un mundo caído, las podamos ver en una perspectiva de que estamos vulnerables a enfermedad. Cuando gente enferma de enfermedades terminales o serias, la pregunta que debemos hacer no es ¿por qué yo? O ¿por qué a mí? Más bien es ¿por qué no a mí? ¿Por qué no yo? Nada nos diferencia de los demás. Somos nosotros personas que tenemos un cuerpo que está en deterioro. Tu cuerpo se está deteriorando cada día. Ahorita felicité a una hermana que cumplió años y me dice cada vez más vieja, ¿no? Le digo, cada vez más cerca de Dios. Cada día estamos más cerca a la salvación que el día que lo conocimos. Amén. La vida del creyente es como la aurora del día que va en aumento hasta que Él es perfecto. Tú, aunque te juzgues mal, tú eres mejor el día de hoy que ayer, por la gracia de Dios.
¿Sabes por qué? Porque el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, lo que sea, hazlo para la gloria de Dios. Es bien importante que tengamos primeramente bien este concepto bien definido en nuestro corazón. O sea, Dios me ha capacitado a mí con un don, con una habilidad y la debo de usar para la gloria de Dios efectivamente. Primera de Pedro 4:11 dice así, si alguno habla, y ahí vamos a poner sobre la balanza tus palabras, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, no al que tú tienes. Para que en todo, 1 Pedro 4:11, pues si lo quieren apuntar, para que en todo, no en algunas cosas, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estamos viendo los dones. Quiero que quede bien claro que tú debes de tener esto en tu corazón. Si a mí Dios me ha dado una habilidad, no tengo por qué alabarme a mí mismo, hacerme ver como mejor que los demás, porque dice la palabra que aún los miembros menos visibles, menos honrosos, son los más útiles. Entonces, yo quiero que tú sepas que el Espíritu de Dios te ha dado algún don, cualquiera, y tú tienes una importancia dentro del cuerpo de Cristo como en el cuerpo mismo. No hay algo que tú dijeras, ¿sabes qué? A mí se me hace que con un oído tengo, me voy a cortar uno para verme así como más suave, ¿no? No. O sea, todo lo que Dios diseñó en tu cuerpo es perfecto y todo funciona con un mismo fin. En el cuerpo de Cristo, lo que tú tienes, Dios te lo ha dado para que tú bendigas a alguien más. Y que Cristo reciba la gloria viendo cómo tus buenas obras te llevan a ver al Padre tan bueno que ha bendecido gente y que tú puedas decir, Señor, qué bendición tener a esta persona aquí. Dice ahí en 1 Corintios donde estábamos, lo habíamos visto anteriormente y quiero que lo veamos otra vez, del versículo 6, 1 Corintios 12, donde dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones. Dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Operaciones, manifestaciones, ministerios. Hermanos, hay que tener cuidado de no querer enmarcar el don de sanidad, el cual nos dice 1 Corintios 12 que no quiere que ignoremos acerca de los dones, y 1 Corintios 14 nos dice, y no quiero que, más bien quiero que sepas acerca de ellos, que los anheles. No ignores, quiero que los procures. O sea, hay todavía dones de esto. Si no fuera así esta parte de la Escritura, entonces tendría que no estar aquí. Tendríamos que arrancar esta parte de la Biblia y decir, chico, aquí ¿cómo le hacemos? O sea, que ignoréis acerca de los dones, o sea, Señor, pues esto ya la verdad que no me aplica. Todo el capítulo 12 y todo el capítulo 14 de 1 Corintios lo puedo arrancar, Romanos 12 lo puedo arrancar, o sea, hay partes de la Escritura que puedo arrancar. Es la palabra de Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, sin medicina, sin doctor, han recibido una sanidad sobrenatural de Dios? Levante su mano. Volten a ver. Ok. Algunos, no todos. Ahora, les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes cuando han estado enfermos le han pedido a Dios que los sane? Levanten la mano. ¿Se fijan? Todos. Y esta es una cosa que tenemos que cuidar porque es algo que el Espíritu de Dios puso en nuestro corazón. El Espíritu Santo se manifiesta a través del don de sanidad y lo ministra de diferentes maneras, hermanos. La palabra que viene en la Biblia acerca de la sanidad es una palabra que tiene que ver con medios de sanidad, remedios, medicina.
¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por los doctores? ¿Les ha dado Dios un don de sanidad? ¿Les ha dado Dios una habilidad tremenda para poder ver cosas que uno no entiende? ¿Hemos nosotros sido beneficiarios de la medicina para la gloria de Dios? Porque podrá haber situaciones en las que tú estás enfermo y a pesar de que tienen un buen diagnóstico de tu persona, tú no eres curado con la medicina. Gente tomando en ocasiones los medicamentos correctos pierde su vida. A final de cuentas, y partiendo del hecho de que todo es para la gloria de Dios, todo depende de Dios. No depende de tu fe, no depende de tu habilidad, no depende de tu conocimiento, depende de la soberana voluntad de Dios en ministrarte a ti por cualquier medio que sea sanidad. Y ahí quiero hacer una corrección, no es por cualquier medio, medios correctos. Sé que hay curanderos, sé que hay gente que hace limpias, eso es nada más y nada menos que ocultismo. Eso está prohibido en la palabra de Dios. Está prohibido. No los consultes, dice la palabra de Dios. Es una abominación. No es necesariamente algo que a Dios le ofenda. Dios lo abomina. Entonces es importante que cuidemos este tipo de cosas. Estamos viendo que hay una manera diferente en la que Dios opera su don de sanidad. Dios quiere ministrar sanidad. El Salmo 103, Él es quien perdona todas tus maldades y el que sana todas tus dolencias. La promesa de la sanidad en la persona del Señor Jesucristo, Él vino a morir por tu pecado, a sanar tu llaga. Y muy probablemente no en todos los casos vamos a ver nosotros, como lo vimos ahorita, la desproporción que hay en cuanto a personas que han recibido sanidades físicas y los que no, que iremos a ver gente sanada aquí, pero la plenitud de la restauración es eterna, no es temporal. Aunque Dios nos diga en su palabra que vino a dar su vida por nuestras enfermedades, nuestras dolencias, Él las llevó. Si así no hubiera sido, en el cielo tendríamos gente enferma. No va a haber. No habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad, por supuesto. Una plenitud donde tendremos un cuerpo glorificado que brillará por toda la eternidad. Como dice Daniel 12:3. Dice, brillarán para perpetua eternidad aquellos que anuncian la justicia. Entonces, tenemos que tener estas cosas en perspectivas y no caer en la cuestión de que porque está escrito y nosotros no tenemos un entendimiento amplio de todas las cosas, le vayamos a reclamar a Dios que porque aquí dice, entonces Dios me tiene que responder. No te tiene que responder. No te tiene que responder. Dios es soberano. Dios no está para servirnos a nosotros, nosotros estamos para obedecerlo a Él. ¿Estás de acuerdo con eso? Él es el Señor del cielo y de la tierra, no eres tú. Aunque te adjudiques que tienes una terrible fe, una tremenda fe, no eres Dios. Él te hizo a ti, para su gloria te hizo. Nuestra postura es, Señor, yo vengo a someterme a tu señorío y tu autoridad. Tú eres el Rey de los reyes, yo soy un siervo y tu palabra dice que soy inútil. Porque nada más estoy haciendo lo que tengo que hacer. Eso dice la palabra de Dios. Las enfermedades pueden ser de muchos tipos. Si es necesario que nosotros veamos cómo la palabra de Dios habla de diferentes tipos de enfermedades. Y en ocasiones les digo, abocamos a querer únicamente ver una sanidad física cuando tenemos relaciones sumamente enfermas. Tenemos personas emocionalmente muy enfermas. Tenemos personas físicamente muy enfermas. Cuando el Señor Jesucristo inicia el ministerio, su ministerio terrenal, capítulo 4 de Lucas, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar
a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Muchas maneras de estar enfermos. Vemos nosotros que Pablo es el autor de la primera carta a los Corintios y también es el autor de Filipenses. Y dice el capítulo 2 de Filipenses, y quiero que lo busquen. Filipenses 2, donde el cuidado del que les hablo es uno que tenemos que ver en los hombres de Dios que los caracterizaban ciertas manifestaciones del poder de Dios a los apóstoles, donde el Señor les envía a que vayan y resuciten muertos, que sanen enfermos. Vean lo que dice en Filipenses 2, 25. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese yo tristeza sobre tristeza. Pablo no fue porque hubiera hecho él alusión al hecho de que él tenía el don de sanidad. Estaba este hombre muy enfermo, a punto de morir, y se podía haber muerto. Se puede haber muerto. Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 5:22, búsquelo por favor también. Primera de Timoteo 5:22, está hablando Pablo a Timoteo y le está dando unas instrucciones de varias cosas, en donde le dice Pablo a Timoteo, no impongas, 5:22 de Primera de Timoteo, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. O sea, Timoteo, cuando vayas a orar tú por alguien a quien vayas a establecer como un anciano de la iglesia, no ores por él así nomás a la ligera. No, 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 no. Que tiene que ser una persona que está probada, un hombre de Dios, que ha caminado con ustedes, está entrenado para predicar el evangelio, sabe sus responsabilidades como un ministro de Dios. Dice, no ores por él así nomás. Pero luego le dice lo siguiente, dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿No quiso el Espíritu Santo de Dios sanar a Timoteo? Las condiciones, lógicamente, de salubridad en aquellos entonces, pues eran diferentes a las del día de hoy. O sea, no ibas y compras una botellita en una maquinita, ¿no? O sea, el agua estaba con muchos problemas, ¿no? De hecho, mucha gente muere en el mundo por falta de agua limpia. Pero Pablo no fue a orar por él. De hecho, había estado con Timoteo, no le impuso manos ni oró por él para que se sanara. O sea, si se las puso, no lo sanó Dios. Segunda de Corintios 11:29, se las voy a leer. Dice Pablo, ¿quién enferma? Dice, y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, se enferma la gente y si yo también me enfermo, dice. Yo también me enfermo. No hace aquí ninguna alusión al hecho de decir, háblenle a fulano de tal que tiene el don de sanidad. No, no hace referencia de una cosa como esas. Segunda de Timoteo 4:20, véalo. Acuérdense que la segunda carta de Timoteo es la última carta que Pablo escribe. Y ahorita les voy a decir por qué les hago mención de eso. Segunda de Timoteo 4:20 dice así, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo.
¿Qué pasó, Pablo? Tú anteriormente habías orado por personas y Dios las había sanado. Y lo podemos ver en Hechos 28:8, donde dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Este hombre tenía un entendimiento de la soberanía de Dios que lo llevó a obedecer a Dios en cuanto a orar por enfermos, y había unos que sanaban y otros que no sanaban. Él obedecía. Capítulo 16 de Marcos dice, vayan y oren por los enfermos. Ahora, quien pudiera decir que ya no hay el don de sanidad el día de hoy, pues la pregunta que les haría yo es que viéramos Santiago 5:16 y el mandato que nos hace la palabra de Dios es uno muy claro en el aspecto de que nosotros debemos de seguir buscando una manifestación del poder de Dios a través nuestro, y la manera en que ministremos será diferente. Por eso dice, hay diferentes operaciones, diferentes manifestaciones de sanidades, no de sanidad uno. Dice Santiago 5:16, y aquí entraríamos en esta parte en la que, no podemos poner en la categoría de que las enfermedades son el resultado de pecado, porque si no se imaginan cada señora que se alivia, estaría en pecado dando a luz a un bebé, ¿verdad? No, no podemos. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay entonces enfermedades que sí son el resultado de pecado, ¿sí? No las debemos poner a todas en esa categoría, pero sí hay enfermedades que vienen como resultado de pecado. El Salmo 32 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y orad unos a los otros para que seáis sanados. Hermanos, hay pecados que enferman a la gente. ¿Saben ustedes que ha habido gente que ha perdido la vida por un coraje? ¿Saben eso? De una rabia que les ha dado en un momento dado de sus vidas. No únicamente han perdido la vida por un ataque al corazón, la han perdido en ocasiones por la ira que los lleva a tomar decisiones en las que alguien más se las quita la vida. ¡Pum! Pleitos. Comentaba el día de ayer que conozco una persona que perdió un ojo porque se bajó de su carro con una L a golpear al otro en un carro, el otro se la quita y ¡pum! Le voló el ojo. El hombre no tiene ojo, está ciego por la ira. Hay pecados, hermanos, que pueden contaminar el alma y llenarla de amargura. Dice, no dejando pues que ninguna raíz de amargura crezca y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántos matrimonios se acaban por una falta de perdón? ¿Cuántos? ¿Cuántos matrimonios son destruidos y los hijos afectados por un pleito momentáneo? Cantidad, dentro y fuera de la fe. No podemos venir a las categorías de los pecados y decir cuáles están en esa lista de enfermedades por pecados. No podemos entrar ahí, hermanos. No te quieras tú meter ahí, porque dice la palabra que solamente Dios ve los corazones.
Tú no tienes ninguna autoridad, no lo debes hacer. Tú no puedes juzgar a nadie. Tú no puedes juzgar las intenciones del corazón de nadie. Está prohibido para ti. Tú no eres Dios, no eres omnisciente, no sabes las cosas. Solamente la persona y Dios sabe lo que hay en el corazón de la persona. Dice el Señor en el Salmo 39, versículo 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Salmo 39, 1. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Otro salmo que dice, como una carga pesada se han agravado sobre mi cabeza mis pecados. Y luego dice, el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Hermanos, hay tristezas que vienen como resultado de pecados no confesados. Hay depresiones que vienen a la vida de personas como resultado de temores y de angustias y de corajes y de preocupaciones que te consumen el alma, que te roban la paz, que te tapan los oídos para no oír la palabra de Dios que te dice, echa sobre de mí todas tus angustias, toda tu ansiedad, porque yo tengo cuidado de ti. Eso es lo que dice. Dice, ¿por qué andas tú cargando con cosas que no debes? Ven a mí, ven a mí. Vemos el Salmo 51, el conocido Salmo 51, dice, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas tenido por justo en tu justicia. Y dice, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Hermanos, cuidado con creernos justos nosotros mismos con lo que pensamos y decimos, tomándolo casi como la palabra de Dios. Somos vulnerables, hermanos, tenemos tendencias a pecar y el pecado puede tener consecuencias en nosotros. Por eso, y dale vuelta ahí en 1 Corintios 11, quiero que lo vea esto. Está hablándoles el apóstol Pablo a los corintios, diciéndoles de la cuestión de los dones, etcétera, etcétera. Pero poquitito antes de eso, les está él hablando acerca de las cosas que se hacen dentro de la iglesia, que son pecado y que ha habido consecuencias entre ellos. Yo la verdad de las cosas que le agradezco mucho a Dios, tenemos situaciones de dificultad físicas entre nosotros, las tenemos, eso es parte de la vida. En términos muy generales, esta es una congregación muy sana. Gracias a Dios por su misericordia. 1 Corintios 11, 28. Tú piensas que eres justo, tú piensas que eres santo, que eres perfecto, que eres bueno, que lo que dices está bien siempre. Alto ahí, por lo tanto, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya se murieron por andar tomando las cosas santas de Dios de una manera ligera, en la que han comido literalmente juicio de Dios para ellos y lo han bebido. Dices tú, Chihuahua, tan fuerte está así que yo sea indolente con las cosas de Dios. Sí. ¿Quieres tú vivir una vida en la que tú te dices creyente, sin embargo continúas en pecado, en rebelión, en desobediencia, en adulterio? Dice el Señor, tú estás trayendo juicio sobre tu persona. Por eso hay gente que está enferma y algunos se murieron. Nosotros tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice en relación con lo que está escrito para obedecerlo,
para consultarlo en la presencia de Dios en oración. Dice que es Juan 14, que no me acuerdo el versículo, o 6:48, no me acuerdo el versículo ahorita. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabéis qué es? ¿Sabéis qué? No se acuerda nadie. Hay que ponernos a leer la Biblia, hermanos. ¿Qué es? 8:36. Es que tenemos el ministerio de Libertad en Cristo. ¿Cómo se llamaba? Libres por gracia, hermanos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libre de qué? De tu pecado. Libre de ti. Libre de la ira de Dios. Libre de ataduras. He aquí el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar a los cautivos el año agradable del Señor, para que sean libres, los que están en prisión. Cuando el Señor envía a Isaías, le dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. O sea, dices tú, ay caray, qué juicio por parte de Dios al pueblo. Dice, tápale los oídos, engruesa su corazón. Tiene dos partes. La parte del hombre que endurece su corazón, endurecieron contra él su corazón. Y Dios también puede engrosar el corazón del hombre, pero luego lo que dice, y haya para ellos sanidad. O sea, puede una persona estar tan ciega, tan sorda, tan dura en su corazón, que a pesar de que Dios lo quiere sanar, no lo sana por su ignorancia de la palabra de Dios. Ahí está. Jeremías 33:6 para que lo tengan ahí en su Biblia. Búsquelo. Jeremías 33:6. (33:6). Fíjense la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, dice el Señor, y les revelaré, abundancia de paz y de verdad. Dice el Señor, les voy a revelar mi palabra, les voy a revelar a mi Hijo Jesucristo, los voy a sanar. O sea, cuando el Señor trae estas cosas, trae también una revelación de su verdad. Ahora, vamos a esta parte que es importante, porque a pesar de que nosotros queremos ser sanados y queremos ministrar palabra de Dios, queremos ministrar algún don a alguien, quiero que quede claro que a final de cuentas es importante que estemos sanos, pero les tengo que decir por qué el Señor en varias ocasiones no quiso que la gente hablara de su poder en cuestión de sanidades. Les voy a leer algunas partes, los que toman notas, tómenlas. El capítulo 8 de Mateo, Jesús extendió la mano, el versículo 3, Mateo 8:3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. O sea, imagínense una persona leprosa, o sea, que vivía en un lugar donde estaban todos los leprosos, apartado a toda la gente, sin su familia, horrible. El Señor lo sana y no quiero que digas a nadie. A mí se me haría bien difícil una cosa de esas. Y a la gente se le hizo muy difícil.
Marcos 1:41 dice, y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó, le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, se fue a otro y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Entonces, esa sanidad, no lo digas a nadie. Marcos 7:31. Volviendo a la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusieran la mano encima. Seguramente que lo habrán visto haber puesto la mano sobre enfermos y sanaban. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en sus orejas y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, esto es, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no se lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho, todo hace a los sordos oír y a los mudos hablar. O sea, toda la gente sabía que estaba tartamudo, que estaba sordo. O sea, no le digan a nadie. Cualquiera hubiera pensado, ¿pero qué no vino a eso? Las sanidades, los prodigios, lo milagroso del Señor Jesucristo es el respaldo por parte de Dios Padre para probar que este es el Hijo de Dios, pero no es ese el fin de las sanidades. Pero vamos a ver. Marcos 9:7 no es una sanidad, pero estamos hablando de algo tremendamente sobrenatural, donde dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro, Juan y Santiago estaban con Jesús, descubre una nube, y del cielo viene una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie le dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado a los muertos. Hermanos, la resurrección de entre los muertos era lo que iba a usar Dios para dar el respaldo total, pleno, santo, puro, divino, perfecto, de que Él era el Hijo de Dios, de que es Dios, que está sentado a su diestra, las sanidades, los milagros. El Señor Jesucristo dijo claramente, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermanos, las sanidades son bien importantes y nosotros debemos de tener cuidado de no buscar que el fin sea que si oramos por una persona, esa persona se sane. Yo no sé a ustedes, a mí me ha tocado conocer personas que han sido literalmente vueltas de la muerte. Están en un lecho de muerte, así ya con la respiración, que dices tú, en cualquier momento Dios los vuelve, los restaura, los deja bien, y esas personas acaban viviendo de una manera sumamente ofensiva a Dios. Muchas veces. Muchos de ellos como que toman un segundo brío en la vida porque Dios les permitió, entonces algún propósito tienen, pero como no saben el Evangelio, entonces se dedican a vivir de una manera sumamente ofensiva a Dios. No le digan a nadie, dice el Señor Jesucristo. No le digan a nadie. Pero lo dice, pero cuando haya sido levantado los muertos, vaya, díganles a todos del poder, de la resurrección, del sacrificio, de la obra en la cruz, donde se pagaron tus pecados. Sano o no sano, lo más importante de todo es que tú conozcas quién es el Señor Jesucristo. Vas a estar enfrente de Él un día, dando cuenta de tu vida completita. Si es tu Salvador, espéralo con ansias, dale gloria a Dios que te ha permitido conocer el Evangelio
deleítate. Pero si no lo conoces, te pido que te aterres. Atérrate, porque el día que estés enfrente de Él, le digas lo que le digas, decía bien Armando ahorita, si tú llegas enfrente de Él en tu justicia, no únicamente vas a oler mal, vas a ser un abominable. Porque le estás diciendo, ¿sabes qué? Mira, Padre, tú que mandaste a tu Hijo Jesucristo a que diera su vida por nosotros en una cruz, yo no tengo necesidad de eso. Yo tengo mi propia justicia, tengo mis obras, tengo mi fe. Y el Señor te va a decir, apártate de mí, no sé quién eres. Quiero cerrar con esto, que es un elemento sumamente importante y que mucho se maneja en la cuestión del don de sanidad. La semana pasada les hablaba yo acerca de la cuestión de la fe que nos lleva a la obediencia. Una fe tangible es una fe obediente. Yo obedezco lo que Dios me dice y Dios se va a encargar de hacer lo que venga a verse cuando Él quiera, como Él quiera, de la manera que Él quiera. Y el punto es este. Pero espérate, o sea, está bien todo lo que has dicho, pero, ay sí, muy santo, ¿no? La cosa está en que, oye, ¿pero qué no tiene que ver mi fe? Pues yo les voy a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿ustedes creen que Jesús tenía fe? ¿Sí o no? Todos asustados. Dice Mateo 13:58, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, ¿tiene entonces que ver la persona para recibir el milagro? Pero si Jesús tiene toda la fe, Él es autor y consumador de nuestra fe. Él la inventó. A ver, entonces, aquí, ¿cómo le hago? Entonces, yo tengo que tener fe para que si alguien ora por mí, entonces yo me sane. No. No. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y quiero que lo veamos, vamos a cerrar con eso. 11 del Evangelio de Juan. Vamos a ver si la persona por la que se oró tenía fe. 11:41. Bueno, vamos a ver del versículo 28, 38. Dice Juan 11:38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Y sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lázaro no tenía ni un 5 de fe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No depende de ti ni de mí, depende de Él. De que el Señor Jesucristo tenía una relación con su Padre y dice, Padre, te doy gracias que siempre me oyes. Nosotros queremos ministrar sanidad, queremos traer a la gente a un arrepentimiento, queremos orar por los que están enfermos para que sean sanados. Yo te quiero dar una recomendación. La primera de ellas, asegúrate de que tú amas a Dios por sobre todas las cosas y tu intención es darle la gloria a Él en todo lo que haces. La segunda es que tú estés sumamente convencido de que estás en la palabra de Dios, de que eres una persona atenta a la Escritura, que eres una persona que busca hacer la voluntad de Dios.
Que tú no eres una persona que venga a gritarle a Dios, a levantar el puño, a reclamarle a Dios de que no te contesta. Hermanos, no se trata de que nosotros tengamos o no fe, que le gritemos o no. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes. Dice, yo te he dado dones, ¿qué vas a hacer? Ok, buscas pasar tu tiempo con Dios, eres una persona en la palabra, te encuentras con una persona que tiene algún problema físico, ora por él, ora por ella. No estés con el pendiente de que si tendré suficiente fe, Señor. No, 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 no. Señor, yo en obediencia a tu palabra vengo a orar por esta persona y te pido que la visites, que sanes, que hagas un milagro para tu gloria. Casi pudiera estar seguro que a ustedes, a algunos de ustedes, les ha pasado, los ha usado el Espíritu Santo y ha hecho cosas que ustedes no se imaginan. Dios es maravilloso, es bueno, es misericordioso. Él lo sabe, él sabe perfectamente que nosotros en ocasiones no sabemos ni cómo pedir las cosas, pero Él sí. Él sabe perfectamente que tenemos necesidad, qué es lo que traemos en el corazón. Él ama bendecirte. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de luces, en el cual no hay sombra ni cambio de variación. No hay. Dios te ama. Dice la palabra que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Hermanos, nosotros necesitamos sanidades. Oramos por sanidades. Esperamos ver la poderosa mano de Dios a través de sanidades. Yo he sido sanado de varias cosas y varias cosas no. Pero mi fe no está en que si Dios me sana, que mi tiroides no funciona. No me importa. Me importa su gloria. Eso nos debe importar a todos. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos utilice. Cuando tengas una necesidad, te decimos al final, pasa, aquí queremos orar por ti. Pasa. Pasa, dice, oren los ancianos ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite no tiene ningún tipo de efecto milagroso, no. Es el Espíritu Santo de Dios. De alguna manera u otra, que como una muestra tangible tal vez de que ya se oró por ti. Nosotros queremos pedir al Espíritu Santo que sane relaciones que están dañadas. Queremos que sane quebrantados de corazón. Nosotros creemos en eso. Está Dios vivo y como dice la leyenda hace muchos años, Dios está vivo y yo soy testigo de ello. Y yo sé que los que estamos aquí también. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición. Vamos a invocar su santo nombre sobre nosotros y al final si alguien necesita que se ore por él o por ella y personas que quieran orar porque personas que están enfermas, que hayas orado por ellos, yo te invito a que tú vengas aquí al frente y si alguien se acerca contigo, que ores por él o por ella. No te detengas, yo te invito a que tú lo hagas. No tienes que ser un líder, tú ven. Si eres líder, pues con más ganas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias el día de hoy por tu misericordia. Padre, porque nos amas, porque nos permites ver a través de tu palabra y que sabes perfectamente que estamos bien necesitados, Dios, de sanidad. Ahí vemos también cómo tú eres el que nos sanas de todas nuestras dolencias, el que restauras al que está quebrantado de corazón, al que está cautivo, Padre, en ataduras. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que por el poder de la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros en el Calvario hace 2000 años y por el poder de tu Espíritu Santo tú hagas entre nosotros y continúes haciendo entre nosotros sanidades y prodigios y que tu mano poderosa sea puesta sobre nosotros, Dios. Le voy a pedir a cada uno que ore por sí mismo, que le diga, Señor, yo te pido que cualquier cosa que pudiera haber en mi corazón, la muestres, Dios. Que nos hables ahí, que nos hagas entender sabiduría. Ora por ti.
Oh Señor, que nuestra petición nos lleve a darte gloria por siempre. Espíritu Santo, tú eres aquí bienvenido. Por favor, Señor, te suplicamos que ministres, que bendigas, que restaures. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, te suplicamos tu manifestación poderosa entre nosotros. Extiende hoy tu mano, Espíritu Santo, a cualquier persona que aquí necesite una visitación sobrenatural tuya, Señor. Oh, te damos gloria, Señor. Gloria te damos en este momento, Espíritu Santo. Nosotros recibimos de tu poder, Señor, de tu sanidad, de tu libertad, Dios, de la restauración en la mente, en el cuerpo, en las relaciones, en el alma. Espíritu Santo, gracias te damos como si ya lo hubiésemos recibido. Para que en todo, Señor, tú recibas el honor y la gloria debida a tu santo nombre. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre del que está sentado a la diestra tuya, Padre. En el nombre de nuestro Redentor, de nuestro Sanador, de nuestro Rey Dios, el Señor Jesucristo, a quien damos honor por siempre y para siempre. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.